Buenos días, ya llegamos a la última sesión de esta mañana, un poquito tarde, como era de suponer, entonces no me voy a entretener mucho, nada más deciros que va a ser sobre el patrimonio protegido, centrándose en el margen de mejora que pueda tener esta fiscalidad. El ponente es Juan Carlos López Garrido, es miembro del Consejo Asesor del REAF. Tenemos también en la mesa que presentará luego al ponente a Jesús Fernández Bravo, también vocal del Consejo Asesor del REAF, y yo, Esther Luque, que también soy compañera de ellos, vocal del Consejo Asesor del REAF. Y sin más, Jesús, te dejo la palabra. Rápidamente la presentación, que lo importante es la ponencia. Juan Carlos es economista, licenciado de ENADE por la Universidad de Castilla-La Mancha, vicedecano del Colegio de Economistas de Albacete y miembro del Consejo del REAF, como decía. La labor profesional, pues en el ámbito privado tiene una asesoría, también ha trabajado en el ámbito público como concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Albacete y ha sido miembro de algunas fundaciones, diversas fundaciones. Pues adelante, Juan Carlos. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a otro territorio, que es el de la discapacidad. Vamos a denominarlo, que es el ala social del REAF, por decir algo. Y bueno, el objetivo que yo planteaba aquí, vamos a ver, ahí, vale, es tratar de hablar brevemente sobre una figura que es bastante desconocida, que funciona en España desde el año 2003 y que, bueno, pues me parecía que era interesante, lo planteamos así al REAF y les pareció que, bueno, pues era una buena iniciativa, sobre todo en este momento, plantear algunas mejoras, repasar cómo está el tema del patrimonio protegido y luego plantear algunas mejoras en torno al tema de la discapacidad. Entonces, yo voy a ser bastante breve, tenéis el contenido de la conferencia pues lo tenéis a vuestra disposición, pero me gustaría que, si conseguimos, cuando terminemos, quedarnos con algunas ideas básicas, sobre todo tener en cuenta que cuando nos acercamos al mundo de la discapacidad, pues son cientos de miles de personas, 3,8 millones de personas, que están afectadas por discapacidad en España, que tenemos un mandato constitucional, artículo 49 de la Constitución, que debemos hacer cumplir, o el Estado debe hacer cumplir, de protección a esas personas, que eso, bueno, pues que es una labor social de todos, también tiene una conexión con la fiscalidad y que, bueno, pues si somos conscientes de que eso existe y podemos contribuir, pues ayudar a las familias que tienen personas con discapacidad, pues yo creo que habremos conseguido algo. Para eso vamos a hacer un repaso por lo que es el marco jurídico del patrimonio protegido, viendo qué es el patrimonio jurídico protegido, quién puede ser el beneficiario, cómo se constituye, etcétera. Luego vamos a ver el régimen tributario que tiene, tanto en el aportante como en la persona con discapacidad, que va a ser el titular del patrimonio, y luego veremos que hay una pequeña planificación fiscal que se puede hacer en el IRPF con algo de cuidado, porque la normativa es dispersa y podemos hacer que el discapacitado vaya a tributar en renta. Y luego, pues, algunos problemas que se han planteado fiscales y que están analizados también por el CERMI, que es el Consejo Estatal de Representantes con Discapacidad, para luego ver unas propuestas de mejora que entendemos que son compartidas con las organizaciones que representan a la discapacidad y que se han planteado en el Congreso de los Diputados en varias ocasiones a todos los grupos parlamentarios, pero que hasta el momento pues no han salido adelante y esperemos que, bueno, pues en un futuro cercano puedan salir adelante. Bueno, pues hablamos del patrimonio protegido porque el ahorro y la planificación futura de la situación patrimonial de las personas con discapacidad pues es una cuestión que preocupa mucho a las personas con discapacidad, pero especialmente a sus familias, como consecuencia de que ha habido un incremento que no se nos escapa a nadie de la esperanza de vida, distintos avances científicos, quirúrgicos, farmacológicos, hacen que cada vez más las personas con discapacidad van a sobrevivir a sus padres, van a sobrevivir también a los cuidadores y, por tanto, pues es necesario ocuparnos de este colectivo, de dotarlo de unos métodos de ahorro que sean efectivos y que les puedan proporcionar un futuro digno, que ese es el objetivo del patrimonio protegido, pero principalmente es el objetivo de cualquier familia que tiene un hijo con discapacidad y con una discapacidad que le impide, como en muchos casos comprenderéis,
que pueda tener un trabajo normalizado y que, por tanto, pueda tener unos ingresos normalizados que le garanticen pues, un futuro de vida al menos digno en esa esperanza de vida que tenemos solamente por debajo de Japón. Por tanto, si aquí vamos a vivir 80 años, pues esa persona debería vivir con las mejores condiciones posibles. Si vamos al inserso, el inserso da unas estadísticas. La última estadística que tiene publicada, 31 de diciembre del 2016, pone de manifiesto que personas valoradas por los servicios de cada comunidad autónoma que acreditan la condición de la discapacidad, pues encontramos 3.788.000 personas. Es decir, no son pocos, ¿eh? El porcentaje de personas con discapacidad es un porcentaje bastante alto de la sociedad española. Bien, es cierto que hay distintos tipos y luego hay unas tablas que yo he incorporado ahí para que el que tenga curiosidad pues, pueda introducirse en el mundo de la estadística de la discapacidad. Pero podemos ver que el número de personas con un grado del 33% de discapacidad con edad inferior a 65 años, pensamos algunas veces que la discapacidad afecta a personas muy mayores, pero cuando uno ve las estadísticas ve que eso realmente no es así y en algunas discapacidades, como veremos, estamos hablando de gente joven, incluso de gente de 0 a 17 años, que ya tienen un problema de nacimiento. Como decía, con grado de 33 o superior, inferior a 65 años, encontramos 1.800.000 personas. Las personas con grado superior a 65 tenemos 873.000, personas con discapacidad intelectual 277.000 y de ellos 251.000 aproximadamente van a tener una edad inferior a 65 años. La discapacidad mental es muy importante en el conjunto de la discapacidad y afecta a personas muy jóvenes y aquí estamos hablando de que tenemos más de 500.000 personas afectadas con ese tipo de discapacidad. Para que os hagáis una idea, con menos de 35 años, a 31 de diciembre del año 16, 225.000 personas menores de 35 años tienen una discapacidad mental y, por tanto, estamos hablando de discapacidades superiores al 65%. Aquí os he puesto unas tablas para que, si tenéis curiosidad, luego podáis introduciros en la estadística. Esta es una tabla muy interesante, son los datos oficiales del Ministerio, todo eso recoge el número de personas que han sido valoradas y, por tanto, han pasado los tribunales correspondientes y veréis distintos tipos de discapacidad y también veréis las franjas de edades para que nos demos cuenta de que hay muchas personas jóvenes que están afectadas por la discapacidad. El patrimonio protegido es una figura jurídica que está regulada a través de la Ley 41/2003. Es una figura jurídica, como digo, que está destinada a dotar de seguridad económica a las personas con discapacidad, ayudar a las familias, y lo que trata es de crear una masa patrimonial que va a estar destinada exclusivamente a satisfacer las necesidades a lo largo de su vida del discapacitado y luego también pues, que puedan ser utilizados esos ingresos para poder vivir una vez que sus padres han fallecido, una vez que sus tutores han fallecido, y se dan muchos casos en los que cada vez eso es más frecuente. Por tanto, esos bienes y derechos, que pueden ser de todo tipo, se aíslan del resto del patrimonio de esa persona y se someten a un régimen de administración y supervisión. El patrimonio es un patrimonio que se denomina de destino y, por tanto, como decía, el objetivo es satisfacer la necesidad vital de estas personas. Ese patrimonio carece de personalidad jurídica propia, pero está sujeto a una normativa del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es muy importante y tiene más peso que la normativa fiscal que nosotros vamos a comentar más adelante. El beneficiario de ese patrimonio exclusivamente es la persona en cuyo interés se constituye, es decir, el beneficiario va a tener que ser una persona con discapacidad, pero no con cualquier tipo de discapacidad, sino que se circunscribe a las personas afectadas con una discapacidad psíquica igual o superior al 33%, acordaos del número de personas, de esas 225.000 personas jóvenes que tienen discapacidad mental. Bien, pues todos son candidatos de patrimonio protegido porque esa discapacidad, por mínima que sea, supera el 33%. O aquellos que estén con una discapacidad que sea física o sensorial que sea igual al 65%. Evidentemente, todos tienen que estar valorados y se tiene que acreditar, como para cualquier beneficio fiscal, la discapacidad, y solamente en el caso de que hubiera una incapacidad judicial, ¿vale? Pues como sabéis, en el ámbito del impuesto sobre la renta, etcétera, pues eso nos permite
normativa tributaria no tener que acudir a la valoración que hacen las comunidades autónomas, que son las competentes para determinar el grado de discapacidad. Bien, en cuanto a quién lo puede constituir, el patrimonio lo puede constituir la persona con discapacidad beneficiaria siempre y cuando tenga capacidad de obrar, o lo puede constituir sus padres, los tutores, los curadores, si no tiene capacidad de obrar suficiente. También lo puede hacer el guardador de hecho en el caso de una persona con discapacidad, pero cualquier persona puede instar la constitución de un patrimonio protegido siempre y cuando vaya a aportar algún tipo de bien, y lo puede hacer directamente a la familia o directamente a los tutores, o incluso lo puede dirigirse a los juzgados para que sea el juez el que ordene eso. En la Constitución es muy importante tener en cuenta que una de las limitaciones que nos encontramos luego en la práctica es que hace falta escritura pública. Por tanto, cuando uno va a constituir el patrimonio protegido, pues tiene que ir al notario. Hay una serie de requisitos que tiene que cumplir esa escritura pública y, por tanto, constituyen escritura pública ante notario, y además tiene que determinar en esa escritura tanto el inventario de los bienes con los que se aporta, es decir, para constituir el patrimonio protegido tenemos que aportar algo ya, porque si no, no lo podemos constituir, y también cuáles van a ser las reglas de administración de ese patrimonio protegido y también las reglas de fiscalización. Los notarios, una vez que se constituye el patrimonio protegido, y luego veremos cuántos se han constituido en España, comunican de forma inmediata al fiscal de la circunscripción correspondiente al domicilio de la persona con discapacidad que se ha constituido ese patrimonio protegido, porque el régimen de supervisión lo lleva a cabo el Ministerio Fiscal. ¿Qué tipo de bienes pueden ser aportados? Pues bienes de cualquier tipo, aportaciones dinerarias o aportaciones no dinerarias. Si bien es cierto que, como veremos más adelante, es decir, bueno, pues no hay mucho incentivo para aportar bienes inmuebles conforme tenemos en este momento el régimen de tributación. En cuanto a cómo se administra ese patrimonio, tenemos que distinguir en si el constituyente del patrimonio va a ser el propio discapacitado que tiene capacidad de obrar, o en el resto de casos donde el discapacitado no tiene capacidad de obrar. Si el discapacitado tiene plena capacidad de obrar, bueno, pues él va a decidir en ese instrumento público que es la escritura cuál es la regla de administración y va a establecer sus propias reglas y lo va a administrar él, o bien va a determinar una persona que lo administre, que lo va a nombrar él y que va a estar recogido en esa escritura pública. En el resto de casos tenemos que ir a las reglas establecidas en el Código Civil y, por tanto, el régimen de administración está sujeto al cumplimiento del artículo 271 y 72 del Código Civil. Voy hablando, pero no me acuerdo de pasar las... ¿Vale? Estamos en... Tengo un problema que me he dejado las gafas, el Albacete, con lo cual no creáis que yo veo muy bien. De cerca veo estupendo, pero de lejos no veo tan bien, ¿no? Entonces, lo que decía, estábamos con cómo se administra, entonces tenemos que acudir, pues como cuando tenemos una incapacitación judicial de cualquier persona, hay un nombramiento de un tutor legal y, por tanto, bueno, hay unas limitaciones en lo que se refiere a la disposición o enajenación fundamentalmente de los bienes o constitución de garantías que también van a regir para el patrimonio protegido. Pero es cierto que la disposición de dinero para satisfacer las necesidades del discapacitado pues no requiere la autorización del fiscal que esté a cargo de ese patrimonio o que tenga la obligación de supervisarlo. En el caso de que sean los padres los que gestionen ese patrimonio, a pesar de que el discapacitado no tenga plena capacidad de obrar, ¿vale?, sí que está previsto que hay una excepción y entonces no van a tener que solicitar autorización, por ejemplo, pues no sé, pues para vender una vivienda que esté afectada a ese patrimonio protegido. Si no fueran los padres, pues sí que se precisaría, y es un procedimiento un poco largo, la solicitud de autorización para proceder a esa venta. Con respecto a los actos de disposición, como decía, el gasto de dinero y consumos de bienes fungibles no se considera un acto de disposición que precise la autorización y tampoco va a tener repercusiones tributarias, que como luego veremos, siempre y cuando se destine a satisfacer las necesidades vitales. Cualquier persona que tenga un determinado grado de discapacidad, y aquí son altos, menos en la cuestión psíquica, pero como os podéis hacer una idea, si conocéis a alguien que tenga una discapacidad mental, pues entenderéis que bueno, requiere una serie de gastos muy por encima de lo que una persona sin discapacidad o ese tipo de discapacidad necesitaría para poder desarrollar o tener una vida normalizada. Por tanto, podemos utilizar el dinero del patrimonio protegido
para acometer ese tipo de gastos y no vamos a tener que necesitar autorización del Ministerio Fiscal para poder hacerlos. Todos los bienes y derechos que están dentro de ese patrimonio protegido, así como todos los rendimientos que se puedan producir, deben destinarse también exclusivamente a esas necesidades vitales del beneficiario o a mantener la rentabilidad y la productividad del patrimonio protegido, porque el objetivo es que esa persona pueda vivir el resto de su vida o por lo menos tenga una ayuda que proceda de ese patrimonio protegido. Hay un aspecto importante y es que el administrador del patrimonio protegido, si no es el propio beneficiario, tiene la condición de representante legal y, por tanto, debe de inscribirse en el registro civil, solo a los efectos de administrar ese patrimonio protegido. Otros casos pueden ser el que el administrador del patrimonio recaiga en la figura del tutor y entonces, bueno, pues administrará el patrimonio y será el representante legal para administrar el patrimonio, pero también lo será para el resto de actuaciones que tiene que realizar en nombre de esa persona. En cuanto a la extinción del patrimonio protegido, pues evidentemente, como no puede ser de otra forma, se extingue con el fallecimiento del beneficiario y el patrimonio se entiende comprendido en la herencia, a no ser que se haya previsto en la escritura pública de constitución del patrimonio que revierta, si el beneficiario fallece, se haya establecido que revierta ese patrimonio a los donantes, en cuyo caso ocurriría esto otro. Y también se extingue por dejar de tener la condición de persona con discapacidad, que se puede dar el caso, dependiendo del tipo de discapacidad. En cuanto a la supervisión, como he comentado, la supervisión del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, que bueno, pues a él habrá que dar cuenta, excepto los padres, en el caso de que sean administradores del patrimonio, habrá que dar cuenta anualmente de la utilización del dinero, tanto de las aportaciones como de las disposiciones, de forma anual, como cuando estamos ante cualquier incapacidad judicial, de lo que ha ocurrido durante el año. Y en atención a eso, el Ministerio Fiscal, pues si ve algo que no le cuadra, pues tiene la competencia y podrá requerir a los administradores para que den cuenta de sus actuaciones. En cuanto a la constancia registrada, y terminamos con el marco jurídico, pues algunos actos tienen que estar inscritos. Hemos hablado antes que la representación legal del administrador del patrimonio debe inscribirse en el registro civil, pero cualquier dominio de derecho real sobre un bien inmueble también tiene que constar en el registro de la propiedad o en el registro que corresponda si es un bien mueble inscribible, de tal forma que siempre aparezca una nota marginal que nos indique o que indique a terceros que ese bien está afecto a un patrimonio protegido y, por tanto, vamos a tener que precisar en muchos casos la autorización judicial para poder realizar una transacción económica con ese bien inmueble. Y respecto a las participaciones de fondos o de acciones que también pueden incorporarse a ese patrimonio protegido, pues hemos de saber que en el momento en el que eso se hace, pues el notario lo que hace es comunicarlo directamente a las sociedades gestoras de esos activos para que tengan conocimiento de que a partir de ese momento están adscritas a un patrimonio protegido y si se produce una transmisión, lógicamente van a requerir en muchos casos la autorización judicial para poder hacerlos. Esto en cuanto al marco jurídico, que es un aspecto importante y que, bueno, pues aquellos que somos economistas y no somos expertos en el derecho civil, pues debemos de conocer. Ahora venimos a hablar un poco de lo que sí que nosotros controlamos más incluso que aquellos que solo se dedican al derecho civil, ¿no? Y es el marco tributario que tenemos en esta figura y que es interesante y, aunque como veremos, es poco utilizado. Dentro del marco tributario tenemos que distinguir lo que son beneficios fiscales del aportante al patrimonio protegido. El aportante puede ser una persona física, puede ser una sociedad. También distinguimos los beneficios fiscales que recibe la persona discapacitada que es titular de ese patrimonio protegido. En cuanto al aportante al patrimonio protegido, para obtener beneficios fiscales tiene que tener una relación directa o colateral hasta tercer grado. Aquí hablamos de parentesco por consanguinidad y, por tanto, ese es el criterio de la Dirección General de Tributos y del Tribunal Supremo, y cualquier persona que no esté dentro de ese, denominemos,
perímetro de vinculación, pues entonces no va a poder obtener el beneficio fiscal. ¿Qué beneficio fiscal tenemos? Pues tenemos una reducción posible en base imponible del IRPF con un límite de 10.000 euros al año por aportante y con un conjunto de la suma de aportantes en el mismo ejercicio de 24.250 euros. Bueno, si estamos hablando de declaraciones tributarias de renta con tipos altos, medios o altos, tener una disminución de la base imponible de hasta 24.000 euros, bueno, pues supone un ahorro bastante considerable cada uno de los años. Para eso, evidentemente, pues hay que hacer el esfuerzo de realizar esa aportación. ¿Qué ocurre si ese límite se sobrepasa? Bueno, pues entonces, si ese límite se sobrepasa, todo acabará siendo una donación. Por tanto, hablaremos, y ahora lo veremos, del impuesto de donaciones y las repercusiones que tiene. ¿Qué ocurre si aportamos más dinero de los 24.250 euros? Pues entonces lo que ocurrirá ahí será que podemos utilizar los 4 años siguientes para poder aplicarnos ese beneficio fiscal. Si en un año no tenemos base imponible suficiente, pues también ocurrirá lo mismo. Tendremos 4 ejercicios a partir del ejercicio en el que aporta para poder obtener ese beneficio fiscal. En cuanto a las aportaciones no dinerarias, también tienen el mismo beneficio fiscal con los mismos límites que hemos relacionado, y aquí habrá que atender al valor contable si existe en el momento de la aportación para valorarlo, o al valor conforme al impuesto de patrimonio, que nos lo han contado hace un momento, y así vamos a determinar el valor de la aportación y en función de eso pues podemos reducirnos la base imponible en el impuesto sobre la renta. Un aspecto importante es que no existe ganancia patrimonial en las aportaciones, tampoco existe pérdida, pero no existe ganancia patrimonial en la fiscalidad del aportante al patrimonio protegido, y lo que va a ocurrir es que la persona que recibe, que es el titular de ese patrimonio y que recibe ese bien, pues se va a situar en la fecha de adquisición de la persona que aportó para ese bien, en el caso de que haya una futura transmisión. No generan derecho a reducción las aportaciones de elementos afectos a actividades económicas. Esto, bueno, pues no tiene mucho sentido y se ha reivindicado por parte de los organismos del sector de la discapacidad que se modifique, pero de momento sigue estando así. Y tampoco tiene mucho sentido lo último que vamos a comentar, que es que la aportación de la propia persona con discapacidad no genera ningún tipo de reducción. Pensemos que hay personas con discapacidad que pueden estar obligadas a presentar declaración de la renta y que pueden aportar a su patrimonio protegido, pero no existe hoy en día esa posibilidad. Con respecto a las personas jurídicas, bueno, pues aquí lo único que podemos encontrar, había una bonificación, había una reducción interesante de la cuota tributaria, pero fue eliminada, y eso se aprobó en el año 2003, luego se eliminó, y ahora lo único que queda es algo que es, bueno, pues un poco complejo, complejo en el sentido de que se pueden realizar aportaciones a favor de patrimonios protegidos de trabajadores en la empresa que sean beneficiarios de esos patrimonios o de parientes en línea colateral, siempre hablamos hasta 3er grado, como hemos comentado antes. La aportación tiene la consideración de rendimiento de trabajo en el IRPF para quien lo recibe, pero con un máximo de 10.000 euros, y será gasto deducible en el impuesto de sociedades, siempre que la Dirección General de Tributos lo permita. Por tanto, ahí va a entrar en colisión con el artículo 15 respecto a donativos y liberalidades, y lo que se recomienda es que exista una obligación contractual que haga que la empresa se vea obligada a tener que realizar esa aportación al patrimonio protegido para luego poder defender ante la Administración tributaria que no es una liberalidad o que no es una donación, y por tanto permitir que sea gasto deducible fiscalmente. Por lo tanto, si se pueden incorporar en los convenios colectivos ese tipo de cuestiones, pues bien, porque ya lo tiene resuelto, y si no, pues habrá que formalizar algún contrato que obligue a la empresa, a la persona jurídica, a tener que hacerlo. ¿Qué ocurre en la persona que recibe ese dinero en su patrimonio protegido porque es el titular del patrimonio protegido? Bueno, pues los beneficios fiscales de los que va a gozar, fundamentalmente, hay varios impuestos, pero fundamentalmente van a ser el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque las aportaciones hasta 10.000 euros por persona, 24.250 en su conjunto, se califican como rendimientos del trabajo en la persona titular de ese patrimonio protegido, la persona con discapacidad. Ahora bien, esas rentas van a estar exentas con un límite que va a ser 3 veces el IPREN de cada año, en el año 2018,
es 22.558,77. Por tanto, hasta ese importe la renta estará exenta y, por tanto, pues gozaremos de ese o gozará de ese beneficio fiscal. ¿Qué pasa con la cuantía que excede? Pues la cuantía que excede se va a calificar como ganancia patrimonial sujeta al impuesto sobre donaciones. Y, por tanto, pues ahí habrá una tributación en el impuesto de donaciones para la persona titular de ese patrimonio protegido para el discapacitado. Respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, hay una exención clara respecto de la modalidad de actos jurídicos documentados. Y respecto a plusvalía, pues aquí hay una injusticia tremenda porque es el único impuesto de todo el panorama fiscal que tenemos, de todas las figuras impositivas, que no recoge absolutamente nada respecto de la aportación al patrimonio protegido. Por tanto, parece evidente que en una sociedad donde hay cultura de la propiedad y todo el mundo tiene su vivienda habitual, pues una de las formas de garantizar el futuro de esa persona con discapacidad es aportar la vivienda. Bien, cuando ocurre eso, vienen los ayuntamientos y recaudan por plusvalía. Por tanto, es decir, ahí no encontramos ningún tipo de beneficio más allá que en el caso en el que el discapacitado sea el propio titular de la vivienda y decida aportarla a su patrimonio. Pero bueno, eso tampoco tiene, muchas ventajas. Respecto al impuesto de patrimonio y donaciones, bueno, pues la Ley 41/2003 habilita a las comunidades autónomas, y hay algunas comunidades autónomas que lo aprovechan y lo hacen y otras que no, pues la posibilidad de establecer exenciones y también la posibilidad de establecer algunas reducciones. Por tanto, pues en cada comunidad autónoma tendremos que ver qué ocurre a partir de ese límite que hemos comentado, donde se pasaría a tributar por el impuesto de donaciones. ¿Qué ocurre? Y esto es una de las problemáticas que nos encontramos cuando utilizamos el dinero que tenemos en el patrimonio protegido. Bueno, el artículo 54.5 de la Ley del IRPF, que es donde se regula, dice que la disposición de cualquier bien o derecho en el periodo impositivo en el que se realiza la aportación y en los 4 siguientes conlleva la pérdida de los beneficios fiscales aplicados tanto a la persona que aporta o persona jurídica al patrimonio protegido como al discapacitado que recibe ese dinero en el caso del fallecimiento de estos, menos mal. La aportante persona física, ¿qué ocurriría? Pues lo que ocurriría sería que posiblemente tendría que hacer, posiblemente no, va a tener que hacer una declaración complementaria en el IRPF porque se ha reducido una base imponible y, por tanto, al utilizar el dinero en ese periodo, lo que va a tener que hacer es una declaración complementaria que va a anular ese beneficio fiscal que obtuvo y tendrá que, bueno, en el caso de que salga a ingresar, pagar intereses de demora. ¿Qué va a ocurrir en sede de la persona con discapacidad? Bueno, pues ahí hay que tener cuidado porque puede dar lugar a que incurra en la obligación de tener que presentar declaración de la renta y entonces ahí nos metemos en un lío bastante importante, pero si no, pues en cualquier caso lo que va a hacer es que la base imponible que fue considerada exenta, lo que ocurre es que si hace declaración de renta va a tener que presentar una declaración complementaria, si no la hace hay que ver los límites en los que puede incurrir en esa, como decía, en la obligación de presentarla, con lo cual entonces la familia, sus padres, si declaran conjuntamente, se van a ver afectados porque pueden ocasionar la pérdida de reducciones por descendientes y por descendientes afectados con discapacidad. En la aportante persona jurídica, pues si se planteó esa reducción como en la cuota tributaria como consecuencia de la disminución del gasto aplicado como deducible, pues entonces tendrá que hacer una declaración complementaria también con intereses. Y en estos casos donde la persona jurídica aporta al patrimonio, el trabajador está obligado a comunicar esa disposición de bienes que se han hecho para que la empresa pueda modificar y regularizar su situación tributaria. Ahora hay una cuestión interesante que es bueno, una de las cuestiones que nos encontramos de no coordinación entre la normativa civil y lo que dice la Dirección General de Tributos. Ahí hubo una modificación de la Ley 41/2003 que regula el patrimonio protegido, la Ley 1/2009, y entonces ahí lo que se puso en manifiesto es que se intentó poner negro sobre blanco que la disposición del patrimonio protegido, yo creo que vamos mal el tiempo,
la disposición de, vamos a ser muy rápido, la disposición no conllevará la regularización de ese dinero para las necesidades vitales del discapacitado, no conllevará la obligación de regularizar las declaraciones por pérdidas de los beneficios fiscales. Ahí tienes una serie de consultas vinculantes. La Dirección General de Tributos ha aceptado que eso sea así para determinados gastos, pero sería interesante definir qué son necesidades vitales para que eso no ocurra. Por tanto, puede haber una triple penalización en este sentido. Respecto de las obligaciones formales que tenemos, la fundamental, aparte de otras que se han comentado, es que hay que presentar un modelo 182 todos los años, donde tenemos que comunicar a la agencia tributaria qué ha pasado con cuáles han sido las aportaciones y las disposiciones. Y hay un ámbito que es el de sistema de previsión social. Esta es una figura que se utiliza más que el patrimonio protegido en las declaraciones de renta, porque va destinada a este tipo de personas con discapacidad y conlleva prácticamente los mismos beneficios fiscales que de los que hemos comentado, aunque también puede estar utilizada por personas que tengan incapacidad judicial declarada. Con respecto a la planificación fiscal en el IRPF, pues se puede hacer una pequeña planificación fiscal que puede ser interesante y, bueno, pues con rentas medias y tipos medios podemos obtener ahorros fiscales que están entre los 4, 5, 6.000 euros año. Por tanto, eso a lo largo de una vida pues es bastante dinero con el cual se puede beneficiar a la persona de la familia que tiene la discapacidad. Los problemas en la aplicación del patrimonio protegido, como hemos encontrado, es que, y esto creo que es bastante interesante, tenemos 3,3 millones de personas que tienen discapacidad, tenemos, como ahora veréis, 2.900.000 personas discapacitadas que aparecen en las declaraciones tributarias del año 2016, por tanto hemos perdido ahí bastantes personas que no aparecen, ¿vale? Y por tanto esos son beneficios. Las aportaciones a los patrimonios protegidos fueron de 148, con lo cual es algo absolutamente mínimo, y el número de patrimonios protegidos que se han constituido en España hasta junio de 2018 es de 3.325 patrimonios protegidos. Por lo tanto, teniendo en cuenta el número de personas con discapacidad que tenemos, pues parece que son pocos. Los problemas fundamentales aquí es de, bueno, que es un sistema un poco, esto lo dice el Comité Estatal de Representantes de la Discapacidad, y lo dice literalmente, que es un patrimonio complejo de gestionar, que es restrictivo, con efectos indeseables, contrarios a los principios de la protección que deberían inspirar y al sentido común económico. Esa es la opinión que tiene el sector de la discapacidad de esta ley y que, bueno, genera un poco de inseguridad. Por otro lado, se han avanzado en reducciones en el ámbito de la discapacidad, pero no en la figura del patrimonio protegido. Aquí tenéis, estas son las estadísticas de la agencia, donde veréis esto que hemos comentado. Ese es el número de patrimonios protegidos que se ha constituido desde el año 2004, cuando empezó a funcionar la ley. Y los problemas en la aplicación, pues, bueno, es fundamentalmente las cargas fiscales que pueden conllevar, que le restan bastante atractivo, sobre todo la necesidad, en algunos casos, de pedir autorización judicial, la necesidad de ir al notario para hacer determinadas aportaciones y, por tanto, pues todo el mundo coincide dentro del sector de la discapacidad que es necesario establecer una serie de propuestas de mejora. Entre las propuestas de mejora que entendemos que se pueden plantear y que lo ha planteado el Real Patronato de la Discapacidad, que es un organismo autónomo del Ministerio, el CERMI o el Consejo Nacional de la Discapacidad, hay una que es muy importante y es cumplir con la ley, que en España algunas veces inventamos leyes, pero sería muy sencillo si cumpliéramos con la que hay. Y, por tanto, hay una obligación desde el año 2009, desde junio del 2009, de presentar a las Cortes un proyecto de ley de reforma fiscal, de mejora del tratamiento fiscal de la discapacidad respecto de la aportación a los patrimonios protegidos, que hasta el momento no ha hecho nadie absolutamente nada. Y es una pena, pero es así, pero bueno, pensamos que próximamente se pueden hacer. Y termino diciendo que, bueno, entre algunas propuestas de mejora, pues las tenéis ahí, pero fundamentalmente se centrarían en ampliar el ámbito de los aportantes al patrimonio protegido, no solamente circunscrito a ese tercer grado que decíamos, también que no exista límite, también que la tributación, que no exista, por lo menos hasta que esos bienes no salgan a un tercero del patrimonio protegido, tributación en los bienes que están dentro del patrimonio protegido, reintroducir una deducción en cuota en el impuesto sobre sociedades,
que la aportación de los patrimonios protegidos a los patrimonios de los discapacitados también conlleve reducción de base imponible y esas fundamentalmente serían las propuestas y sobre todo en el impuesto de plusvalía que nos tengan en cuenta, que modifiquen la ley de haciendas locales y que difieran en todo caso si no quieren eximir de la tributación en ese impuesto. Bueno, termino, no quiero alargarme más porque nos hemos pasado un poco el tiempo, pero bueno, yo me quedaría satisfecho si con estos minutos pues han servido para que entremos y nos demos cuenta de que existe bueno, pues un número de personas importantes con discapacidad y que podemos ayudarles a tener una vida mejor, un futuro más digno y que por tanto también pues nosotros desde el REAF también y cada uno de vosotros desde el ámbito donde trabajéis en vuestras ciudades, pues entre todos podemos instar a que se modifique y se mejore este sistema de beneficios fiscales para conseguir que estas personas con discapacidad pues tengan una garantía de vida mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu exposición. Desde luego, estupenda desde el punto de vista profesional y, sobre todo, agradecerte el traer esta sensibilidad social a este foro, que creo que es muy importante. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos estupendos para hacerlas. Bueno, pues nada, parece que no queremos preguntar nada. Os pido, por favor, que seamos muy puntuales todos. La ponencia de primera hora de la tarde es a las 4:30, así que a ver si somos capaces de estar un poquito antes para empezar pronto y también, aunque acabemos un poquito de retraso, pero sea pequeño. Muchas gracias.